Buenos días y bienvenidos al primer encuentro de este curso de ecocardiografía de orientación clínica MyEcoCardiolab. Como sabéis, se trata de una iniciativa que nace de la alianza entre la Sociedad Interamericana de Cardiología, EcoSIAC, la Universidad de Padova y ESAOTE, y propone un completo programa de formación que será transmitido por el estudio de Padua por la plataforma de MediClassroom, donde en los próximos meses se alternarán prestigiosos oradores para afrontar los aspectos teóricos y prácticos en la ejecución de un ecocardiograma en las diferentes patologías cardíacas, también con el empleo de nuevos sistemas de elaboración de la imagen como el análisis de los strain, el ecocontraste y la ecocardiografía tridimensional. Empezamos hoy hablando de la valoración de la función ventricular izquierda. El orador que estará con nosotros es el Dr. Jorge Lowenstein, expresidente de EcoSIAC y director del Cardiodiagnóstico e Investigaciones Médicas de Buenos Aires. Con él aprenderemos la importancia de una correcta valoración, cómo medirla y cuáles son los métodos más apropiados que utilizar. No faltarán referencias clínicas a las alteraciones de la función ventricular. Antes de iniciar, quería pero dar la palabra por algún minuto a la doctora Marcia Barbosa, presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y al profesor Sabino Iliceto de la Universidad de Padua por la presentación breve de este curso. Buenas tardes. Yo soy Marcia Barbosa, presidente de la SIAC, y hoy es un día muy importante porque empezamos el curso de ecocardiografía para cardiólogos y para ecocardiografía organizado por EcoSIAC, por la SIAC y por la Universidad de Padova con el auspicio de ESAOTE. Vamos a tener 15 clases que van a estar disponibles no solamente el día de la clase, cuando entonces ustedes tienen oportunidad de hacer preguntas y de hacer algo más interactivo, pero si no lo pueden escuchar el día de la clase, todas las clases van a estar on demand. Es una oportunidad muy buena de escuchar a muchos expertos de Latinoamérica y también de los Estados Unidos hablando de los temas más importantes de ecocardiografía, no solamente para ecocardiografistas, pero también para todos los cardiólogos. Ustedes son nuestros invitados y esperamos que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Welcome to MyEcoCardiolab. This course has been realized thanks to the utilization of modern and innovative technology in communication distance, making possible teaching from everywhere to anywhere thanks to the connection between remote speakers and participants everywhere located in the world. A special thanks has to be given to my friends from South America and Central America, to all the distinguished faculty, to ESAOTE that has made possible the realization of this program thanks to their support. Finally, a personal thanks and a special thank to those that have been fully involved in the organization of the course, and I mean Marcia Barbosa, President of SIAC, and Pedro Gutierrez Fajardo, President of EcoSIAC. Welcome again from Padova and enjoy the course. Retomamos la línea del estudio y empezamos nuestro viaje en el mundo de la ecocardiografía. Os recuerdo que el portal de MediClassroom que utilizamos por este curso os permite mandar vuestras preguntas al orador por la ventana de texto que es visible a la derecha de la pantalla con la ventana vídeo en formato reducido. Podéis mandar vuestras preguntas en cualquier momento. Abriremos en varios momentos el debate en cual el Dr. Lowenstein contestará en directo a vuestras preguntas. El primer tema que queremos afrontar hoy es la valoración de la función ventricular sistólica. Cómo se valora con el ecocardiograma la función sistólica, cuáles son los métodos más apropiados,
cómo se mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Muy buenos días para toda América y buenas tardes para Italia. Es para mí un verdadero honor y placer el ser el primer orador de este curso online tan importante para los cardiólogos y clínicos de todo nuestro continente. Un agradecimiento muy profundo a la Universidad de Padua y a la Sociedad Interamericana de Cardiología, que nos dio a ECOSIAC la posibilidad de darle contenido a este curso. No es casualidad que se empiece con función ventricular sistólica izquierda por la importancia que tiene entre todos los cardiólogos internistas clínicos de nuestro mundo. Empezamos por definir la función ventricular sistólica como la capacidad del corazón para expulsar sangre con el fin de mantener un gasto cardíaco normal, el cual está directamente relacionado con la capacidad contráctil miocárdica, la frecuencia cardíaca, la precarga y la postcarga. La función ventricular tiene importancia porque es el principal marcador pronóstico en muchas de las cardiopatías que nosotros vemos a diario, como todo tipo de miocardiopatías, valvulopatías, en la cardiopatía isquémica aguda y crónica, en las cardiopatías congénitas también. Y se toman conductas en base a un número que nos va a dar la fracción de eyección en cuanto a la colocación de un cardiodesfibrilador o un resincronizador. En la práctica diaria no medimos las curvas de presión-volumen, que es un método invasivo, que es la verdadera aproximación para medir las propiedades intrínsecas de la bomba cardíaca. Pero esto no es fácil, se hace solamente en investigación porque se necesita transductores de alta fidelidad, transductores intracardíacos y de conductancia que no son para la práctica diaria. Entonces tenemos que basarnos en métodos de imágenes, en métodos no invasivos, y el ecocardiograma es sin lugar a duda el estudio aislado con mayor utilidad para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con compromiso en la función ventricular izquierda y el más utilizado para medir fracción de eyección. Y esa fracción de eyección se puede medir en forma subjetiva, también se puede hacer por métodos de modo M, por ecocardiografía bidimensional, por métodos triplanares y volumétricos. La fracción de eyección es en la práctica diaria el principal subrogante y posiblemente el mejor de la función sistólica global del ventrículo izquierdo que disponemos para la práctica diaria hoy en día. También se puede medir la función sistólica por otros parámetros, además del modo M, y del 2D, se puede realizar por Doppler, como vamos a ver en las prácticas que ustedes van a poder disfrutar. ¿Por qué la fracción de eyección es tan utilizada? Tanto en los trials como en la comunicación diaria entre médicos clínicos, cardiólogos o internistas. Porque es fácil de aplicar, es reproducible, se obtiene en forma no invasiva y existe una estrecha relación entre estos parámetros y el beneficio clínico. Recordemos que la función sistólica evaluada por la fracción de eyección está determinada por la precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca, geometría ventricular, distensibilidad y sinergia de contracción. Recordando que la poscarga representa la presión aórtica en contra de lo que el ventrículo debe contraerse, la precarga depende del volumen del ventrículo al final de la diástole, el inotropismo corresponde a la fuerza intrínseca que genera el ventrículo en cada contracción como bomba mecánica, y la distensibilidad se refiere a la capacidad que el ventrículo tiene de expandirse y llenarse durante la diástole. Es el momento de recordar que función sistólica y diastólica están totalmente interaccionados, uno depende de la otra, pero por cuestiones didácticas hoy solamente vamos a hablar de función sistólica. Esta se puede medir por métodos monoplanos, biplanos, triplanos y también por 4D. Se sigue utilizando el modo M para medir
la fracción de acortamiento, aunque sabemos que tiene limitaciones, especialmente en los ventrículos que tienen disinergias regionales, lo mismo que la fracción de eyección medida por modo M, sigue siendo de utilidad, pero en ventrículos muy deformados o con sinergias regionales esto no nos va a ser útil y como método aislado tampoco es recomendable utilizarlo. La distancia mitroseptal es una forma muy interesante de poder evaluar en forma grosera la función sistólica con modo M, recordando que una distancia S mayor de 20 nos da una fracción de eyección menor del 30%. También vamos a ver cómo se mide el MAPSE o el SPASM. Conocemos los valores normales, que son un poco mayores en la pared lateral, y un SPASM normal predice una fracción de eyección mayor del 50%. También por Doppler se puede medir el volumen sistólico, y esto se hace evaluando el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por una fórmula conocida y multiplicándolo por la integral velocidad-tiempo. Esto nos da un valor en mililitros, y si esto lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos permite conocer el gasto cardíaco, que es un índice también de función ventricular. La medición subjetiva ojo por ciento tan preconizada por el doctor Quiñones tiene valor, especialmente cuando las cifras son absolutamente normales o están muy deprimidas. Uno puede ser bastante exacto, pero se necesita una calidad de imagen y una experiencia realmente importante. Es más difícil tener un valor seguro cuando la calidad de la imagen no es buena, especialmente en valores intermedios de fracción de eyección. Recordando que se afecta directamente a los resultados de la estimación visual cuando la calidad de la imagen no es excelente, cuando no hay un buen entrenamiento y la experiencia del observador no es de muchos años, y el rango de acuerdo interobservador, recordar que no es del 100%, sino que varía entre el 80 al 95%. Debe dejarse de estimar la fracción de eyección en forma cualitativa. Depresión leve, moderada o severa puede estar en la conclusión, pero indudablemente hay que medir, y los ecocardiografistas debemos darle un valor a la fracción de eyección porcentual, y el cardiólogo la debe pedir, porque hoy existen muchos métodos y es muy fácil tener una cifra que es bastante cercana a la realidad de lo que es la fracción de eyección. La función global del ventrículo izquierdo se puede medir a través de área-longitud y el Simpson, que es la valoración no invasiva de la función ventricular izquierda más utilizada en la práctica diaria. Las cifras están en las tablas de los valores normales, tanto de la fracción de acortamiento modo M como la fracción de eyección. Hombres y mujeres, como van a observar, no tienen muchas diferencias, son apenas muy sutiles, y podemos discutir cuál es el valor de fracción de eyección normal en nuestros laboratorios. En general se acepta 55%, aunque acaba de salir las guías cardio-oncológicas, donde la fracción de eyección normal se tomó como umbral 53%. Está claro en este punto el sentido clínico y fisiopatológico de la función sistólica ventricular y de la fracción de eyección. Ahora pasamos de la teoría a la práctica y con la ayuda de la doctora Denisa Muraro de la Clínica Cardiológica de la Universidad de Padua, vemos cómo se tiene que adquirir correctamente las imágenes para la medición biplana de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Hola, soy Denisa Muraro y estoy en el Ecolab de la Universidad de Padua. Y le voy a mostrar en los siguientes minutos una breve presentación de cómo tomar correctamente imágenes bidimensionales ecocardiográficas para evaluar los volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con el método biplano de Simpson.
Antes de iniciar, asegúrese de que el paciente esté posicionado correctamente sobre su lado izquierdo, con el brazo levantado por debajo de su cabeza para abrir los espacios intercostales y facilitar el acceso acústico. Para obtener la visión correcta apical del ventrículo izquierdo, se recomienda utilizar una cama con abertura que permita acomodar mejor la sonda en la posición apical. El trazado SG debe ser optimizado para visualizarlo de forma fluida, con ondas R o Q bien definidas y mínimo de artefactos. La sonda debe ser posicionada en la región apical entre el quinto y sexto espacio intercostal o incluso más abajo si el ventrículo izquierdo está dilatado. El marcador de la sonda debe ser posicionado aproximadamente a las 3 horas. Una vista correcta de las 4 cámaras debe mostrar las cavidades izquierdas en el centro de la imagen y las cavidades derechas a la izquierda. Desde esta perspectiva se puede apreciar si el paciente tiene una disfunción importante en el ventrículo izquierdo con la presencia de contraste espontáneo dentro de las cámaras izquierdas. Todas las cavidades del corazón aparecen engrandecidas, sugiriendo una cardiomiopatía dilatada y hay un pequeño derrame periocárdico circunferencial. Para cuantificar la dimensión y la función del ventrículo izquierdo, la vista de la imagen de las 4 cámaras debe ser enfocada solo en el ventrículo izquierdo. Por tanto, el tamaño del sector y la profundidad de la imagen deben ser ajustados para excluir al ventrículo derecho y la aurícula izquierda, optimizando de esta manera la resolución temporal de la imagen. Luego, para obtener la vista a 2 cámaras, la sonda se gira en sentido antihorario a 60 grados aproximadamente. Si el paciente colabora, se pueden hacer maniobras respiratorias para mejorar la visualización de la pared anterior. La vista correcta de las 2 cámaras debe mostrar el seno coronario a la izquierda, el apéndice ventricular izquierdo a la derecha y el ventrículo derecho o la aorta no deben aparecer en esta vista. Para asegurar medidas precisas, es fundamental evitar una vista de escorzo del ventrículo izquierdo. Esto puede ser verificado comparando la longitud del ventrículo izquierdo con la vista de 4 y 2 cámaras, que deberían ser muy similares o con una pequeña diferencia que no excede el 10%. El método Simpson de discos requiere el trazado manual del endocardio del ventrículo izquierdo, ya sea en telesístole y en telediástole, en la vista de las 4 cámaras, asegurándose de incluir trabeculaciones y músculos papilares dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Y el mismo trazado se debe hacer nuevamente en la vista de 2 cámaras. Al final, son calculados el biplano del volumen telediastólico, el volumen telesistólico y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Alternativamente, lo que usted puede hacer en vez de trazar manualmente el área endocárdica es usar la herramienta AutoEF disponible en este escáner. El software procesará el trazado endocárdico propagando a lo largo del ciclo cardíaco y proporcionará el volumen telediastólico y el volumen telesistólico y la fracción de eyección de una forma más reproducible y menos dependiente del operador. Después de haber hablado de los métodos convencionales para la valoración de la función sistólica y en particular de la fracción de eyección, vamos a ver ahora cuáles son las principales limitaciones técnicas, los posibles errores y los métodos alternativos, como los sistemas automáticos de medida, el ecocontraste y el eco tridimensional. Les recuerdo que mientras miras en el vídeo pueden mandar vuestras preguntas. Enseguida abriremos el debate y el Dr. Lowenstein contestará en directo a vuestras dudas. Todos recordamos la regla de Simpson, que es el cálculo de volúmenes utilizado por un método biplano de discos. En realidad es un Simpson modificado. Se toma la vista apical de 4 y 2 cámaras, de final de diástole y fin de sístole, y como se va a explicar y como muy bien la doctora Denisa Muraro nos ha explicado y nos va a seguir diciendo todos los detalles para obtener un valor de fracción de eyección lo más exacto posible. Las limitaciones no son pocas, la calidad de la imagen es la más importante, la posición de la imagen es fundamental, como se ha visto. El foreshortening o acortamiento del ápex es la principal dificultad que tiene la ecocardiografista. El ápex a veces está desplazado y no es tan fácil como parece obtener vistas ortogonales. Nosotros asumimos erróneamente que el corazón tiene una forma elipsoide y muchas veces no es así. Cuidado con la incorporación de las trabéculas y si el número de planos en lugar de 2 se hace triplanar, los resultados aún van a ser más exactos.
Evitar el acortamiento es mandatorio cuando se mide la fracción de eyección y podemos reconocer que existe un acortamiento cuando vemos que el ápex es la zona más gruesa y se mueve mucho, porque esto es precisamente lo contrario a lo que debe ocurrir normalmente. El trazado correcto debe dejar a las trabéculas por fuera, y esto es lo que hace la resonancia magnética y hace que la resonancia sea el gold standard. Pero si nosotros tenemos en cuenta y nos desplazamos hacia la pared algunos milímetros, vamos a obtener un trazado de eco que va a ser relativamente bueno y correlacionar con la resonancia magnética. Así que esto es lo que hay que hacer. Cuidado con las trabéculas y, como se ha dicho y repetido muchas veces, técnicamente es muy importante para creer en los valores que tenemos, ser muy exacto en las mediciones. Los pocos países que tenemos contraste en América podemos utilizar esto para mejorar el borde endocárdico y recordar que los volúmenes obtenidos se parecen más a la resonancia magnética porque precisamente las trabéculas no son consideradas. Existen otros métodos que se utilizan en la vida diaria, como son el cálculo automático, la fracción de eyección, y vamos a ver otros como los que se anuncian aquí. La fracción de eyección automática la hacemos en forma diaria. Ya pocas veces medimos el Simpson trazando los bordes endocárdicos, sino los nuevos equipos en forma rápida, exacta y reproducible permiten hacerlo en pocos segundos, una fracción de eyección automática, como se ve aquí, un valor normal y un valor muy anormal. Pero también sabemos que nada es totalmente automático, siempre el ojo debe vigilar, debe controlar, debe corregir, porque la diferenciación entre tejido y sangre a través de diferentes algoritmos, generalmente speckle tracking, la máquina a veces no lo diferencia bien y el ojo debe ayudar. Es muy útil en la práctica diaria y nosotros hemos estudiado la correlación intra e interobservador y es mucho mejor la automática, exactamente como el 4D o el triplanar, que el Simpson, que si lo hace una misma persona le da valores muy parecidos cuantas veces lo haga, pero si lo hacen operadores diferentes, con máquinas diferentes, la correlación interobservador varía hasta un 17%. Así que para considerar anormal un descenso, debe ser por lo menos del 15% para dejar de lado los problemas técnicos. Y esto lo hemos estudiado nosotros en 33 pacientes, donde vimos que el Simpson es muy bueno, pero menos reproducible entre operadores. Entonces recomendamos los que tienen la posibilidad de usar métodos automáticos que lo utilicen. La DPDT, medida a través de la insuficiencia mitral, que son los cambios de presión en función del tiempo, nos dan también un índice que depende un poco menos tal vez de la precarga y poscarga, recordando que nada es independiente de la precarga y la poscarga, y un valor normal es como el que se anuncia aquí. El índice de TEI también se lo utiliza muchas veces en la práctica diaria y lo que hace es sumar el periodo de contracción isovelométrica más el periodo de relajación isovelométrica y lo dividimos por el periodo eyectivo. En realidad es una medición global, no se sabe muy bien cuánto es sistólico, cuánto es diastólico, sirve como valor pronóstico, pero también tiene un momento pseudo normalización y no todos los autores adhieren a este método, aunque la bibliografía es sumamente amplia. La velocidad longitudinal por Doppler tisular lo usamos todos los días, no es una nueva técnica, se viene utilizando el año 89 por los franceses, por George Sutherland, y todo equipo tiene la posibilidad de medirlo, y se puede evaluar la función sistólica como subrogante, especialmente cuando las ventanas no son buenas, y recordando que una onda pico más de 5.4 centímetros promedio, 6 segmentos, a nivel del anillo mitral, predice una fracción de eyección que es por encima del 50%. La adquisición de volumen completo es una nueva técnica que quien tiene la posibilidad de tener
esta tecnología puede utilizarlo porque los valores son muy exactos, porque evita el acortamiento del ápex, estos errores no se van a producir y las dilataciones segmentarias también van a ser anuladas cuando uno hace una captura volumétrica. Así que con esto terminamos la segunda parte. Esperamos de conectarse en vivo con el doctor Jorge Lowenstein de Buenos Aires. Mientras tanto, queremos invitaros a contestar a este test en vivo, a un test en vivo. Para participar en esta prueba tenéis que reducir la ventana vídeo y clicar sobre la icona roja que veis en la parte superior de la pantalla con la inscripción Test Live. Veréis la pregunta y las posibles respuestas. Elegís aquella que según vosotros es la correcta y clicar la tecla Envío. Más tarde veremos juntos cómo habéis contestado con el doctor Lowenstein. La pregunta es: ¿cuál de estas afirmaciones es la verdadera? La fracción de eyección es siempre equivalente a la función ventricular. La fracción de eyección depende, entre otros factores, de la precarga y poscarga. La fracción de eyección es significativamente mayor en el hombre que en la mujer. La fracción de eyección medida por método de Simpson tiene una correlación interobservador menor del 5%. Bien, volvemos mientras tanto al tema de hoy y tratamos de entender mejor la compleja dinámica del ventrículo izquierdo, la fuerza y la deformación implicada en el análisis del straying, los principios del speckle tracking y el concepto de disfunción sistólica en presencias de valores normales de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En este último segmento vamos a enfatizar en los conceptos de deformación, especialmente las diferencias entre fracción de eyección y la verdadera función ventricular. Recordando a Grant Torres-Waffs, que en 1973 por primera vez describe el corazón como una banda miocárdica que retorcida sobre sí misma a modo de cuerda, describe en el espacio dos vueltas en espiral configurando un helicoide en su discurrir desde la raíz de la arteria pulmonar a la aorta. Es bien conocido que ya de hace más de 400 años el doctor Lowe describió que el movimiento del corazón es equivalente a retorcer una toalla para exprimir el agua. El funcionamiento del corazón es mucho más complejo de lo que pensábamos hasta hace años. El desarrollo de una fuerza activa en los miocitos, que es la verdadera contractilidad intrínseca, empieza el proceso de contracción. Se incrementa la presión intracavitaria, se abren las válvulas y se produce la eyección por deformación de la pared miocárdica. Debemos diferenciar muy bien cuando hablamos de función ventricular. Cuando hablamos de fracción de eyección, hablábamos solamente de función de cámara, quiere decir cambio de volúmenes entre fin de diástole y fin de sístole. Pero lo importante en el corazón es el comportamiento de la fibra que nos va a dar el verdadero estado de la función ventricular. Recordemos que las fibras subendocárdicas son las responsables de la deformación longitudinal y las fibras medias, y especialmente las subepicárdicas, contribuyen fundamentalmente a la rotación y torsión. El corazón es un órgano comprensible, entonces se va a deformar en diferentes sentidos, en un sentido longitudinal, circunferencial y radial, y además existe un desplazamiento entre las capas que llamamos shear, y eso y más la disposición angular que tienen las fibras hacen a esta máquina tan eficiente como jamás pudo haber sido creada por el hombre. La velocidad tisular, el strain Doppler, la deformación se puede medir por técnicas exclusivamente relacionadas con la posición del transductor, o sea, ángulos dependientes, que son Doppler. Hoy lo medimos en la práctica diaria por técnicas que no son Doppler, que son 2D strain.
y se basa en un algoritmo en el cual se miden los marcadores ultrasónicos, que se llama speckle, y se estudia el desplazamiento en el espacio y en el tiempo de estos marcadores ultrasónicos. El movimiento de cada marca acústica puede ser representada, como se ve en este gráfico, por una curva en función del tiempo. A eso se llama strain rate, y la integración de las velocidades genera una curva como porcentaje de deformación. En realidad, la mayoría de los equipos trabaja con un block matching, se puede trabajar también con optical low flow, son diferentes algoritmos, pero los resultados son muy similares. Las principales deformaciones que podemos medir en los equipos en la rutina diaria son la deformación radial, que es el engrosamiento en el eje corto, el acortamiento longitudinal en el eje largo apical y las deformaciones circunferenciales que van a dar lugar a la rotación antihoraria del ápex y la horaria de la base, diferencia que se va a denominar twisting. La deformación longitudinal se mide en porcentajes y es negativo porque los segmentos se acercan. La deformación radial es en porcentaje, se mide positivo porque es engrosamiento en el eje menor. Y la deformación circunferencial es un porcentaje negativo. Como ven ustedes, están los valores considerados normales. También tiene un valor que se mide en forma diferente, el twist o torsión, que muchas veces se utilizan como sinónimos, aunque sabemos que existe una diferencia, porque la torsión lo normatiza en función a la distancia que existe entre el ápex y la base. En nuestros laboratorios, una torsión normal, o un twist, mejor dicho, normal, es mayor de 11 grados. Existe metaanálisis de numerosos sujetos y diferentes equipos que dan en promedio como ven ustedes, una deformación global cuya cifra está aquí escrita, circunferencial también y radial global también, con una diferencia que puede estar dado por el operador y por los equipos, pero algo que no se tenía en cuenta es la poscarga. Y siempre cuando medimos deformación debemos tener el conocimiento de la presión arterial de nuestros pacientes. Esta gran máquina que es el corazón trabaja de forma tan eficiente que debido a la disposición angular de sus fibras, un strain longitudinal de 20% provoca un engrosamiento, una deformación de más de 60% en el sentido radial y una fracción de eyección equivalente. Así que la deformación bidimensional por speckle tracking, que mide las diferentes deformaciones longitudinal, radial, transversal y circunferencial, en realidad no lo dije, pero la radial y transversal es muy similar, lo único que la radial lo mide en el eje corto y la transversal mide el engrosamiento en los ejes apicales. Se hace a través del análisis acústico, como ya repetimos, y tiene ventajas importantes porque son simples, rápidas de medir, mide engrosamiento activo, no tiene efecto arrastre ni es ángulo dependiente, brinda información regional y global, mide tiempo al pico de formación y tiene múltiples usos prácticos. Así que si queremos medir la función de la fibra, indudablemente no vamos a saberlo a través de la fracción de eyección o sus subrogantes, sino que debemos hacerlo a través de la deformación medida por speckle tracking. Existe una correlación muy interesante entre fracción de eyección y deformación, que se puede ver en condiciones absolutamente normales. Hay fórmulas como la de Marwick, o como lo que hemos hecho es multiplicar la longitudinal por 3 y nos da un valor aproximado a la fracción de eyección, pero en realidad es más útil en las disinergias. No confundir, no es lo mismo. Existe una correlación, pero dado que la geometría tiene mucha influencia en medir
La fibra y el estado de la fibra es la verdadera función ventricular. Existen muchos pacientes como estos que tienen fracción de eyección absolutamente normal, en los hipertróficos, en las miocardiopatías obstructivas y en otros ejemplos en la patología diaria, pero la deformación longitudinal está muy deteriorada. Así que no hablamos de lo mismo, pese a que puede haber en algunos pacientes una buena correlación. Vean aquí en este Bulay la deformación longitudinal, cuán alterada está en la miocardiopatía hipertrófica con fracción de eyección normal. Entonces, como último mensaje, el valor numérico de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es el parámetro con el que mejor nos entendemos los médicos. Y seguimos hablando de fracción de eyección y seguimos hablando de un número. Pero recordar que esto no es sinónimo de función ventricular izquierda. Solo nos da la información de los cambios de volúmenes. Nos da el estado de la función de la cámara. Hoy se puede y se debe valorar la deformación de la fibra miocárdica si se quiere conocer mejor el complejo proceso de la contracción ventricular. Las nuevas tecnologías, de las cuales apenas hemos hablado un poquito, son muy útiles. Están ya en la práctica diaria, es un futuro que está ya muy presente, pero recordar, como todo, es operador y equipo dependiente. Y los mejores resultados, como siempre, se obtienen con el reflejo córtico fisiológico. Basta del óculo anatómico. Somos cardiólogos, clínicos, internistas y debemos interpretar los resultados en el contexto del paciente y pensar siempre en términos fisiopatológicos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, y ahora abrimos el debate y vamos a conectarse en directo con el profesor Jorge Lowenstein. Buenos días, doctor Lowenstein. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, doctor Folino. Es un placer para mí saludarlo y a todos los amigos de América y de Italia. Muy buenos días. Y ya han llegado muchísimas preguntas, entonces empezamos enseguida. La primera pregunta es, me gustaría preguntar cómo está hoy la fracción de eyección por el eco 3D. Interesante la pregunta para los que tienen la suerte de tener esa herramienta. El eco 3D está accesible hoy en día en la mayoría de los equipos. Hay que tener un traductor especial, por supuesto, y el análisis volumétrico 3D es mucho más exacto que el 2D. Se parece bastante al gold standard, que es la resonancia nuclear magnética, y en realidad la correlación intra e interobservador es mucho mejor que la que se obtiene con el método de Simpson. Así que a quienes disponen del 3D es realmente lo ideal en la práctica diaria utilizar esta metodología. No sé si usted está de acuerdo, doctor Folino. Sí, claro. Y hay una otra pregunta. ¿Cuál es la variabilidad de la fracción de eyección y cómo se interpreta clínicamente? Creo que tenemos un problema. ¿Se escuchó la respuesta? Sí, sí. No. ¿Se escuchó? Sí, sí. ¿Se escuchó? Sí, sí. Se escuchó perfectamente. Y hay una otra pregunta que dice, ¿cuál es la variabilidad de la fracción de eyección y cómo se interpreta clínicamente? Esto es sumamente importante. En la charla algo de esto hablé y hay que tenerlo muy en cuenta de que la variabilidad intra e interobservador es más amplia de lo que uno quisiera. En realidad el Simpson tiene una variabilidad intraobservador que es baja, sería menos del 4%, si la hace 2 veces el mismo operador con la misma máquina,
pero si la hacen dos operadores diferentes, puede llegar, según nuestras observaciones, hasta el 17%. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que una variabilidad que es, para considerarla como realmente disminución o aumento en la práctica clínica, debe ser mayor del 10%. Si es menor que el 10%, puede ser por una cuestión técnica. Así que en los trials y en la práctica diaria y para seguir un paciente oncológico, debe haber una disminución para considerarse de valor clínico mayor del 10%. En el caso de las nuevas guías oncológicas, hablan de 10 puntos. Esto todavía no está escrito, pero parecería que se va a tomar eso como corte umbral de realmente una disminución de la función ventricular izquierda medida a través de la fracción de eyección. Hay una otra pregunta que creo es muy interesante. Cuando hay miocardiopatías infiltrativas que engrosan el endocardio, principalmente la punta, ¿cuándo se hace el método de Simpson? ¿Se incluye o se excluyen esta proporción engrosada? Es correcto. El método de Simpson se basa en los bordes endocárdicos, así que uno maneja, y es la gran limitación que tiene, que son los cambios de volumen. Y esa es una limitación. En realidad la técnica la ha explicado muy bien la doctora Denisa, debe trazarse en el borde endocárdico. Entonces esto quedaría excluido en una infiltrativa porque hay trombo, hay infiltración, y eso es una limitación. Ahora, si uno hace un strain, un estudio de deformación, va a ver que realmente la fibra está muy afectada en este sector. Y esta es la gran ventaja de los métodos de deformación, y la falta de correlación entre uno y el otro se debería precisamente a que en uno se estudia solamente los cambios de volumen y en el otro la geometría es más importante. Así que técnicamente no habría que incluir esta zona de trombo, y el borde endocárdico sería donde está el límite del trombo. Pero esa es una limitación del Simpson. Bien, hay una otra pregunta y es, ¿cuál es el significado del strain Doppler? Realmente las preguntas son interesantes, motivadoras, y seguramente la pregunta de uno es la duda de muchos. El strain Doppler es exactamente lo mismo que el strain 2D. Son dos herramientas diferentes que miden el mismo fenómeno de deformación. Pero como se ha explicado muy brevemente porque no hay tiempo, la limitación del strain Doppler, que es más artesanal y posiblemente hasta más exacta, es que es ángulo dependiente, entonces no vamos a poder medir más que el strain longitudinal y no vamos a poder medir el ápice, porque es perpendicular a este elemento externo que es el transductor. Así que si uno mide dos segmentos basales en 4 cámaras, el strain Doppler o el strain 2D speckle tracking va a dar valores muy similares, pero uno es Doppler con la limitación del Doppler y otro es 2D, se complementan, cada uno tiene fortalezas y tiene debilidades, y con una ventana mala muchas veces hay que recurrir al strain Doppler porque esto no es ventana dependiente. Así que el concepto de deformación es el mismo. Las herramientas son diferentes con debilidades y fortalezas de cada una de ellas. Y ahora tenemos una pregunta muy específica. ¿Cuál es la diferencia en la deformación radial y circunferencial? Es correcto, pueden tener muchas dudas y no hubo demasiado tiempo para explicarlo. La deformación radial
y circunferencial, ambas se miden en el eje corto y aproximadamente a nivel de los músculos papilares. El radial mide el engrosamiento sistólico, o sea, es una deformación positiva porque aumenta el espesor y ronda alrededor del 40%, para decir una cifra. El strain circunferencial también se mide en el eje menor y con la misma metodología, pero lo que mide es el acercamiento de dos puntos en la superficie del eje corto. O sea, no va a haber aumento del espesor, sino acortamiento de las fibras, con lo cual es negativo y es aproximadamente 25%. O sea, uno mide engrosamiento sistólico y otro mide acercamiento de las fibras ambos en el eje menor. Espero que se haya entendido el concepto. Creo que sí. Y ahora nos preguntan cuál es el mejor método de medida de la función ventricular izquierda en las cardiopatías congénitas en relación a la fibra miocárdica. Bueno, yo no tengo experiencia y depende qué es lo que está evaluando. O sea, en el ventrículo derecho no hay ninguna duda que lo longitudinal va a ser siempre lo más importante. El ventrículo izquierdo va a depender seguramente de qué cardiopatía está analizando. En algunas seguramente el strain longitudinal es más importante. Si lo que está evaluando es la fibra subendocárdica, en otro es la torsión, si lo que está evaluando es la fibra subepicárdica, o sea, va a depender de qué cardiopatía y qué fibras van a estar alteradas, y esto para mí es una limitación porque evidentemente no tengo experiencia en enfermedades congénitas. Lo que sí le quiero aclarar que en el ventrículo derecho siempre lo longitudinal es lo que va a mandar, porque son las fibras, por supuesto, predominantes. Hay muchísimas preguntas. Creo que no tendremos todos el tiempo para contestar a todos. Y ahora tenemos que parar por un momento y mirar la otra parte práctica. Hemos visto el concepto de función sistólica, longitudinal, pero para aplicar esos conceptos en la práctica estamos una vez más en el laboratorio de ecocardiografía de la Universidad de Padua y vemos cómo es posible medir la función ventricular longitudinal. La evaluación de la función longitudinal del ventrículo izquierdo es considerada actualmente como uno de los índices más sensibles de la función ventricular sistólica izquierda en las cardiomiopatías o en pacientes en terapia de cáncer. La forma más fácil es evaluar la excursión longitudinal del anillo mitral hacia el vértice con el M-MOD, disponible en todos los escáneres y para cualquier ventana acústica. La grabación en M-MOD se realiza comúnmente en una vista de 4 cámaras apical con el cursor posicionada en la parte lateral del anillo mitral. El cursor M-MOD debe ser correctamente alineado con el movimiento longitudinal del miocardio en la vista de 4 cámaras apical. Y la excursión mitral anular sistólica o MAPSE es medida en la ecografía más brillante como la distancia desde el telodiástole hasta el telesístole. Los valores normales son alrededor de 12 más o menos 2 milímetros. En pacientes con anomalías en el movimiento de las paredes regionales, las medidas desde el lado septo hasta el lateral deben llevarse a cabo y ser promediados. Sin embargo, tenga en cuenta que MAPSE no es útil en la presencia de calcificación anular, plastia anular o prótesis mitral. Otro método para evaluar la función sistólica longitudinal del ventrículo izquierdo se basa en la grabación de las velocidades miocárdicas sistólicas con el Doppler tisular. En la imagen bidimensional en escala de grises se puede aplicar el mapa de color de la velocidad tisular y luego la muestra de la onda pulsada es posicionada a nivel del segmento septobasal. De esta manera usted puede registrar las velocidades miocárdicas. En este caso, el componente sistólico del trazado de la velocidad se debe medir la onda S primario, que en un sujeto normal es 10 centímetros por segundo. De cualquier forma, los valores de referencia dependen de la edad y el género.
Del mismo modo, del registro de las velocidades del TDI se puede hacer para el segmento basal lateral del ventrículo izquierdo. La mejor manera de evaluar la función sistólica longitudinal del ventrículo izquierdo actualmente es el uso de imágenes de strain. El método se llama speckle tracking bidimensional y se puede aplicar en las imágenes bidimensionales en escala de grises en las 3 vistas apicales del ventrículo izquierdo, que deben tener una resolución temporal de 50 a 80 fotogramas por segundo. Después de la identificación manual del endocardio, un rastreo semiautomatizado del desplazamiento del endocardio se lleva a cabo durante todo el ciclo cardíaco. Si el rastreo es adecuado, confirme y obtendrá toda la información cuantitativa en términos de las velocidades longitudinales y strain en todos los segmentos, volúmenes y la fracción de eyección basados en el mismo trazado del ventrículo izquierdo. En el paciente normal, la distensión longitudinal es de 25%. A grandes rasgos, una distensión longitudinal inferior al 20% es probablemente anormal, pero estas medidas pueden variar en función de la máquina ecográfica y para la interpretación deben usarse valores de referencia específicos para cada empresa. Bien, retomamos la línea del estudio y conectamos de nuevo con el doctor Lowenstein. Doctor Lowenstein, antes de contestar a otras preguntas que han llegado, vamos a ver los resultados del test live. Bien, si quiere leerlos. Sí, puede verlos. Yo no tengo acceso a verlos, sí, pero si usted quiere leer. Sí, ahí está, sí. Sí, ahora lo veo. L'81% dice la respuesta número 2. La fracción de eyección depende de otros factores de la precarga y poscarga. ¿Qué dicen? ¿Qué porcentaje dijo? Sí, el 81% respondido... 81, perfecto. Sí, 81. Bueno, por supuesto que tiene razón, absolutamente razón. La gran limitante de la fracción de eyección es que va a depender, como toda medición que se hace en ecocardiografía, más o menos va a ser siempre dependiente de la pre y la poscarga, pero la fracción de eyección fundamentalmente lo es. Entonces, es correcta esa respuesta. Por supuesto, no son los únicos factores, pero es un concepto que hay que tener en cuenta. Siempre se debe medir la fracción de eyección teniendo conocimiento de cómo está la vena cava inferior para de alguna manera saber cómo está de volumen el paciente y tener el conocimiento de cómo está la presión arterial sistólica especialmente para saber cuál es la poscarga del paciente. Este es el concepto fundamental. La fracción de eyección va a depender de estos factores. Si no, sería equivalente a función ventricular. Bien. Así que el 81% contestó bien. Sí, bueno. Y volvemos a las preguntas, que son muchas, y las vamos a ver. La primera dice, ¿a qué llaman fracción de eyección automática y su diferencia con el Simpson? Bien. Realmente todas las preguntas han sido sumamente interesantes y creo que la audiencia estuvo muy atenta. Automática es todos los equipos o casi todos los equipos en sus últimas versiones tienen la posibilidad por diferentes algoritmos de medir el borde endocárdico en forma, digamos, semiautomática. Aunque ya lo pueden hacer automática, y diferenciar lo que es el pool de sangre del tejido, lo diferencia muy bien. Siempre el ojo debe controlarlo porque puede haber alguna trabécula o músculo papilar, etcétera, que el equipo lo considere erróneamente. Entonces, estas son medidas de cambio de volúmenes por midiendo la sístole y la diástole, fin de sístole, fin de diástole, y el equipo señala en forma automática o semiautomática cuál es el borde. La mayoría de los equipos lo hacen por un método de speckle tracking.
El Simpson ya es una regla especial que mide 2 cámaras y hace por un método de discos. Es un poco diferente, pero para ser muy rápido, la correlación es muy buena. O sea, hemos visto que el automático puede dar un punto o dos menos que el Simpson en los valores absolutos fracción de eyección. La ventaja es que la correlación intra e interobservador es mucho más baja que el Simpson. Así que al depender menos del operador, la correlación es mejor. Pero tiene alguna diferencia entre los dos métodos, aunque los resultados son muy similares. Y tenemos una pregunta sobre los octogenarios. ¿Requiere un análisis complementario la fracción de eyección en personas de edad avanzada? Pues yo creo que no. No depende. O sea, he visto algunos estudios entre mujeres y hombres y diferentes edades, y en general grandes variaciones no hay. Nosotros no hemos estudiado a octogenarios especialmente, no sé si usted tiene alguna experiencia, pero personalmente no lo hemos tomado como un grupo especial, pero no creo que haya que hacer, como en la función diastólica, alguna consideración especial. Depende más de la patología, depende más de la... En cuanto a fracción de eyección, ahora, en cuanto a la deformación de las fibras longitudinales, o sea, el strain longitudinal como equivalente de contractilidad, sí va a depender un poco más, porque con la edad empieza a existir sufrimiento endocárdico, aparecen más enfermedades como la diabetes, cardiopatía isquémica, y en general puede haber una pequeña disminución en el strain longitudinal en pacientes octogenarios, especialmente si tienen alguna patología subyacente como es la diabetes, por ejemplo. Tenemos una pregunta sobre la cardiomiopatía hipertrófica. En pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, ¿cómo es preferible hacer la medida de la función ventricular sistólica por método convencional? Y si no es disponible, si no disponemos de strain, ¿podemos utilizar Doppler tisular y cómo hacerlo? El Doppler, sí. La fracción de eyección, como he mostrado el ejemplo, puede ser absolutamente normal. Sin embargo, precisamente por ese sufrimiento del subendocardio, ese desarreglo de las fibras en segmentos basales y en segmentos medios, va a estar sumamente disminuida la función longitudinal. Esa función longitudinal se puede medir por strain 2D, por speckle tracking, pero se puede medir perfectamente por Doppler tisular. Una disminución de la onda S del Doppler tisular menos de 6 centímetros por segundo, por ejemplo, nos habla de que existiría un deterioro de la fibra y que la función ventricular estaría alterada por un subrogante como es el Doppler, que sabemos mide movimiento y no mide contractilidad sola, sino un balance de fuerzas. Pero el Doppler tisular es una buena herramienta para medir cómo está la función ventricular, por supuesto que solamente en los ejes apicales, en los segmentos basales y en los segmentos medios. También se puede medir el strain y el strain rate por Doppler tisular, pero ya requiere cierto conocimiento, curva de aprendizaje, es muy operador dependiente. Pero el estudio de la fibra, siempre en la miocardiopatía hipertrófica, va a ser muy indicativo de si puede haber fibrosis o no, y el pronóstico va a depender de esto. Hay muchos trabajos en tal sentido, así que hay bibliografía que se puede consultar, que la podemos dejar después en parte de este video para que la gente lo consulte. Bueno, hay una otra pregunta. La medida del dP su dt
tiene menores influencias de los factores de carga ventricular como la pre- y postcarga, es mejor que la fracción de eyección. Hay muchas cosas que se dicen, pero que en la práctica no son tan reales. Como les decía antes, no hay nada que no dependa de la precarga. Y en los libros uno va a leer que la DPDT no es dependiente de la carga. Es probable que sea un poco menos dependiente que la fracción de eyección, pero tiene también otras limitaciones. O sea, no va a reemplazar a la fracción de eyección, la DPDT, aunque sí puede ser una herramienta adicional con información interesante y que puede utilizarse en la práctica diaria como seguimiento, pero que no depende de la precarga, eso dicen los libros. En la práctica no es así. Bien, gracias, doctor Lowenstein. Hay muchísimas otras preguntas, pero desfortunadamente tenemos que concluir nuestro encuentro. Os invito a escribir vuestras preguntas en el foro de discusión que está abierto y disponible entre el sitio del curso, en la plataforma de Mediclassroom. Gracias, doctor Lowenstein. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, buenas tardes a Italia y buenos días y a todos los amigos de Latinoamérica. Muchas gracias por el tiempo dedicado a este curso. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también a todos vosotros os doy las gracias por habernos seguido y os invito para el próximo encuentro en directo, programado para el martes 8 de julio. Estará con nosotros desde Colombia el doctor Gustavo Restrepo y hablaremos de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Os recuerdo que todas las clases, quedarán disponibles registradas hasta el 1 de junio del 2015. Un saludo desde Italia y hasta luego.